Gracias por acompañarnos en este día 31 de diciembre. Muchísimas gracias por estar con nosotros cuando se está acabando el año. Le quedan unas horas a este año. ¿Quién lo iba a decir? Un año lleno de sorpresas, un año lleno de intensidad, de pasión, un año lleno de cosas buenas, también de cosas malas. Así son estos ciclos. Pero el día de hoy queremos acompañarlos a ustedes y que nos acompañen a nosotros con dos entrevistas. La primera que vamos a ver a continuación es con Horacio Franco, este músico mexicano extraordinario. Usted no se imaginaría que ese músico que ahora anda de escenario en escenario, Álvaro, por el mundo, y que es bien recibido casi en la ciudad a donde llega, ese músico tocó mucho tiempo por unas monedas en las calles. Sí. En las calles allá en Europa, él tocó. De eso nos cuenta y también de cómo se encontró con el gran amor de su vida, que fue y es la música, Álvaro. Efectivamente. Bueno, les invitamos a que nos acompañen en esta conversación intensa con Horacio Franco. Volvemos. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos muy contentos el día de hoy, 31 de diciembre, despidiendo el año, y quisimos invitar al maestro Horacio Franco. Lo invitamos desde tiempo atrás porque queríamos tenerlo aquí, y Horacio es un hombre que anda, pues, literalmente por el mundo. Afortunadamente tiene una agenda muy ocupada. Y pues hoy finalmente se nos hizo, Álvaro, tener a Horacio Franco aquí. Muchas gracias por acompañarnos en Los Periodistas. No, qué gusto y qué honor estar con dos íconos, con dos bastiones del gran, verdadero, enorme nuevo periodismo mexicano. Yo le llamo la nueva escuela del periodismo mexicano. Bravo. Somos unos humildes juntaletras, por lo menos yo, pero qué privilegio tenerte a ti aquí en este estudio, porque estamos, no hace mucho que comenzamos a transmitir desde este estudio de Los Periodistas, que hay que ponerle un nombre, fíjate. Sí. Está re bonito, está bien bonito. Pero nos da mucho gusto. Siempre hemos tratado de tener cuidado de pues evitar contagios. Pero bueno, más allá de eso, de verdad qué privilegio que en el cierre del año, en la rúbrica del año. Siempre hemos evitado los contagios. Porque nos cuidamos. Para que le dé seguridad al maestro Franco, claro. Ay, a mí ya me dio, fui de los primeros casos. No, claro. Así es, me lo traje de Nueva York. Lo platicamos. Exactamente, y ya con mis 2 vacunas y probablemente la tercera pronto, ya. Qué bueno. Ya me hubiera tocado, pues ya me faltan 2 años para los 60, pero bueno, todavía no me toca. Pues tú eres mayor. Claro que no. Que Horacio Franco. No seas canijo. Aquí los dos son más chiquitos que yo, Así que... No seas canijo. Horacio, este es un programa que es completamente tuyo. Vas a tomar la decisión que tú quieras. ¿Cómo ves a este? No, muy reverente, muy reverente. Luego me escriben a mí. Oye, Alejandro, ya deja a Álvaro, pobrecito. ¡Órale! ¿Cómo me traía ahorita? No, quién sabe qué. Todo el tiempo anda renegando, Horacio, todo el tiempo. Yo quisiera preguntar, ¿quién prefieres, a Laurel Hardy o a Daniel Pérez Alcaraz y Madeline? No, a ver. No, ustedes son ustedes, se paran solitos. ¿El gordo y el flaco o qué otra pareja? Tú eres el gordo, ¿eh? Sí, debo bajar. Viruta Capulina también. No, ustedes han marcado un hito en ese sentido, ¿eh? O sea, un dueto de periodistas con esa chispa. Pero me acuerdo cuando los vi la primera vez en la octava, temblaban así, estaban pero así como que... ¿Qué hago? ¿Qué digo? Claro, es que el inicio. Nosotros venimos de otra tradición. Que yo, fíjate que razonado, nunca le he entrado a razonarlo. Yo lo habría hecho exactamente igual si me hubiera tocado tomar una decisión con respecto a eso. Creo que la virtud del señor Delgado es que ha gastado muchos zapatos cubriendo en la banqueta. Y lo mismo me ha pasado a mí. Hemos andado mucho en las calles, hemos recorrido mucho, conozco
la mitad de las redacciones de México, y eso sí te cambia, Horacio. ¿Cómo no? También eres más contenido, también estás viendo hacia el otro y hacia lo otro con más responsabilidad. Pero este programa es sobre Horacio Franco. Y entonces quiero decirle, Horacio, que transmitimos un programa, una cata que hicimos de vinos, le dice saboreada. Saboreada de mezcales. De mezcales. Sí, lo sé. Probamos mezcales, los maridamos con sabores de la tierra y demás. Todavía por aquí andan los rescoldos, el último. Y hay una botellita allá, mira. Y mira, por allá se quedó un mezcalito, pues para quien esté en casa, qué bueno que se tome un mezcalito, se lo merece y lo maride. Oye, justamente, ¿bebes alcohol? ¿Qué te gusta? No soy bebedor de alcohol, soy alérgico al alcohol. A mí el alcohol me puede dar un shock anafiláctico, me puede sacar ronchas, me puede dar un dolor de estómago horrible o provocar una borrachera con un poquito de alcohol que tome. O sea, mi hígado no lo acepta. Entonces, como no lo acepta y no lo tolera, nunca he tomado, siempre he sido el conductor designado. Entonces, yo lo único que puedo hacer de maridaje es el agua con cualquier cosa o el café con cualquier cosa o el té con cualquier cosa. No más. ¿Y cuál es tu bebida favorita? Ay, el café, soy muy cafetero, sí. No, sí, nada más que sí. Sí, hay que moderarse también con el café. Con todo hay que moderarse. Sí, por supuesto. El agua también me encanta. Y el agua de limón, así, me encanta. Horacio, tienes una carrera larga porque empezaste muy joven. Empezaste muy jovencito. Tu carrera va de virtuosismo en virtuosismo, y lo digo literal porque ahí está la biografía tuya y esa es la que al final lo defiende a uno. Y también ha sido de premio en premio. A mí me llama la atención, o podría decir, que tienes dos grandes escuelas adentro de ti. Una que sería la música culta, con una tendencia hacia el barroco, que es lo que ubico de lo que he estado escuchando. Sí, porque tuyo. Esta cosa es eminentemente barroca. O sea, el epítome de su construcción llegó en el barroco y después decayó, después no se usó nunca más. Bueno, la sacan de las orquestas, la sacan de los... Nunca estuvo en la orquesta, en realidad. Nunca. Siempre, mira, la virtud y el defecto de esta flauta, o sea, la condena de esta flauta. La virtud es que es un instrumento muy difícil, que puede ser muy refinado, pero la condena es la boquilla. Ningún otro instrumento de aliento de los convencionales tiene la boquilla. La producción del sonido tan lejos, o sea, es en este lugar, en este labio, se llama bisel o labio, es un silbato, canalizas aire, se produce aquí. Esto no tiene contacto con los labios. O sea, el labio no tiene contacto con los labios. Correcto. Pues. La boquilla de la flauta transversa, la del oboe, del clarinete, del fagot, del corno inglés, de la tuba, del saxofón, de todos los instrumentos convencionales que después se desarrollaron más en el siglo XIX, es que tienen toda la producción del sonido en contacto con los labios. Eso hace que los instrumentos sean muy difíciles de insuflar, o sea, difíciles de soplar, pero ya cuando logras el sonido, son, dijéramos, relativamente más fáciles de controlar que esto, porque esto, como está tan lejos, no puedes controlar con músculos nada ni con el contacto con los labios, nada de la producción del sonido. Entonces esto, obviamente, se lo das a un niño y lo sople y le saca sonido, no igual con una trompeta. Entonces esto hizo que este instrumento fuera un instrumento muy socorrido por los aficionados a la música en el siglo XVI, XVII y XVIII. Y no hubiera así grandes virtuosos porque era el instrumento del Volksinstrument, mismo que Hitler quiere o implementa en los años 30 como Volksinstrument, así como instrumento del pueblo para las escuelas de la Alemania nazi, porque dijo, pues es que es muy fácil de soplar, que insuflen los niños de la flauta, que soplen los niños de la flauta y se va a convertir en un Volksinstrument, instrumento del pueblo. Entonces, a fin de cuentas, hizo un instrumento escolar de un instrumento que venía siendo para aficionados. Entonces, la tragedia y la virtud de este instrumento es que es muy chistoso porque tiene un repertorio muy reducido de grandes obras en el barroco. Entonces, por eso siempre tenemos que andar busque y pepenando obras barrocas, los flautistas, porque tienen un repertorio muy grande, sí, pero de obras que son muy elementales para aficionados. Y entonces, después de 5 años de tocar esas obras, te metes un tiro. Claro. Porque, como músico clásico, pues tienes que tener un repertorio, y más si quieres ser un virtuoso, etcétera. Entonces, no puedes estar tocando siempre lo mismo. Entonces, luego, pues tienes que tomar también la decisión de hacer un instrumento del siglo XXI, si quieres propiciarle un sino
promisorio al instrumento. Entonces yo lo que quiero hacer, lo que quise hacer desde siempre, que es lo que tomé en realidad de mi maestro en Holanda, pues es hacer un instrumento contemporáneo, un instrumento versátil más, como es ancestral también, porque las flautas son ancestrales, pues siempre existieron, ¿no? Claro, es como el tambor, digamos, o el tan básico como un tambor. Exacto. Tocar música tradicional, meterte a otras corrientes como jazz, rock, que son maravillosas, pues, ¿no? Pero que en un momento dado son excluidas dentro del repertorio tradicional. ¿Por qué te enamoraste de la flauta? Por la escuela, por la secundaria. Porque... Por lo que todos vamos a la secundaria a tocar flauta. La dulce barroca, ¿no? La flauta, que es la misma, es la misma, un poco más pequeña, ¿no? Ahí iba a traer una una soprano. Son diferentes tesituras, pero bueno. A mí me tocó los principios de la educación musical mexicana cuando se importa la flauta dulce a las secundarias en México. Se hizo como todo se hace en México, impulsivamente y sin pensar que los grupos en México son mucho más grandes, ¿no? De lo que eran, dijéramos, en la época en que se daba en los 60s en Europa o en Japón. Pero bueno, resulta que se da y se empieza a importar la flauta, se empieza a implementar sin un plan para los maestros de enseñarles cómo tocar o cómo enseñarlas, bla, bla, bla. Pensaron que fue muy fácil. Y eso, ¿saben quién lo hizo? Estaban trabajando en la SEP el gran actor Luis Jimeno, el que es el chacachaca de Ariel, el chacachaca de Ariel en el Acapulco, en la azotea. En la SEP, a él se le ocurre, vamos metiendo la flauta a las es uno escuelas. de los promotores. Entonces, finalmente se hizo y no se pensó que las colectividades mexicanas en las escuelas secundarias eran mucho más indisciplinadas que las colectividades en Alemania, o en la Alemania nazi o en Japón o en otros países, ¿no? Entonces, pues si ustedes se acuerdan, si ustedes la tomaron en la secundaria, pues los salones eran como granjas de pollos, ¿no? O sea, eran así de veras de grupos muy numerosos. No, pero cuando tocaban la flauta era como una granja de pollos, o sea, no un ruidero, y a nadie le gustaba y la usaban como espaditas o como la usaban como serpentina o lo que quieran, ¿no? Entonces, obviamente le propició un detrimento que todavía hoy por hoy veo tweets, por ejemplo, de gente, de actores que aborrece la flauta. La pinche flautita, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Total que sí, bueno, obviamente hay una razón para odiarla, pero pues fue mi primer instrumento, yo lo tuve en las manos, y a mí me pasó algo que yo siempre he criticado mucho de la educación mexicana. O sea, para mí uno de los grandes defectos de la educación en México no es la falta de calidad, dijéramos, sí lo es, pero bueno, obviamente la falta de calidad en la educación, en matemáticas, en español, en ortografía, en inglés, en lo que quieran ustedes, ¿no? En todas las materias. Pero la peor tragedia educativa es la orientación vocacional. Sí. Una de las peores, porque se gastan miles de millones de pesos o miles de millones de dólares, ¿no? Si lo traduces, en que la gente estudie carreras para las cuales o no sirven o no les gusta, ¿no? Que terminan diciendo, yo para qué quiero estudiar esto, si o frustración, en el mejor de los casos, diciendo, ¿no? Híjole. Sí. Y esa es una de las, para mí es la peor tragedia educativa. Pero entonces, tú encontraste tu vocación. Yo me la encontré a los 11 años, ahí voy. Con esto, cuando yo empecé a tocar la flauta, dije, ay, pues qué fácil me sale todo, tengo buen oído, o sea, eso no es ninguna gracia. No es ninguna cuestión que se tenga que presumir, pero pues obviamente es una facultad genética, como la tenemos todos, tenemos diferentes facultades genéticas, ¿no? Entonces yo tenía facultad genética para tocar esta madre. Bueno, pues ahí voy, empiezo a tocar, a sacar todo de oído, porque tenía muy buen oído, y pues resulta que me gustó, pero dije, no voy a nada más. Pero primero al coro. Primero al coro. Dijéramos como... Bueno, sí, me refiero a que en la secundaria, los que son buenos para la flauta, para el coro, sí, o para la clave. Sí. A mí me tocó una secundaria con la clave. Y yo era mejor con la clave que con la flauta. Sí, no con las claves así. Sí, claro. Ajá, sí, exactamente. Son dos palitos. Las claves, sí. Y bueno, pues resulta que a mí bueno, pero pues, yo estaba yo entrando a primer año, tenía yo 11 años. Y unos días después escuché a una compañerita tocar el piano, porque la niña estudia, con la cual tengo contacto todavía, ¿no? Y le agradezco todos los días de mi vida, ¿no? Que ella es hija de un violinista de Sinfónica Nacional, ya afinado, pero ella la pusieron a tocar desde los 5 años, y la niñita tocaba el piano, a esa edad tocaba bonito, me invitaron a escucharla, y después de la clase de música me le arrinconé ahí en su mano izquierda, y empecé a oír una sonata de Mozart. Y cuando oí la sonata de Mozart, me cambió la vida. O sea, fue una infatuación así, fue como si te hubieran penetrado un rayo de luz así. Y ahí yo dije, y ahí nace de aquí no me salgo.
no la me salgo. influencia, porque Mozart es muy barroco, Mozart puede ser muy, con grandes arreglos, es muy adornado, ¿no? Dijéramos que me encantó lo que oí, y ya cuando me encantó lo que oí, yo dije, yo de aquí no me salgo, y no me salgo, y pese a que mis papás no querían que estudiara música, porque de eso te vas a morir de hambre, eso es una profesión. Sí. En esa época estaba muy estigmatizado, además, ¿no? Y mi papá cantinero en el centro de la Ciudad de México, cuando que había sido cantinero, pues obviamente veía que los músicos pues sí le tupían mucho al alcohol y pues tenían problemas económicos o lo que quieran y ustedes manden, ¿no? Y mi papá no quería por eso, ¿no? Y mi mamá pues también, ¿no? Aparte de que ellos pues nunca terminaron ni la primaria, entonces no sabían lo que significaba la música, ni estudiar música, ni nada. Entonces, no, primero estudias una carrera que te dé respetabilidad, dinero y estatus, y después estudias eso, ¿no? Eso es un hobby, eso no es una carrera. Entonces, bueno, pues yo no les hice caso. Nunca les hice caso por en ese sentido. Pues es que sí, porque yo, o sea, fue tal la atracción, eso fue algo tan increíble que me volví el más friki y fanático. O sea, yo me veo a los 11 años y digo, ¿cómo pude tener, o sea, de ver esa voluntad de que cambié todos mis gustos por las estaciones de música clásica? Ustedes están muy chiquitos, no se acuerdan, pero había una estación que se llamaba la XLA, yo creo que sí se acuerdan, XLA, que era una estación muy buena, 830 kilohertz, que en tiempos de Fox le dieron en la torre. Una de las mejores estaciones de radio clásicas de México y del mundo, porque tenía una programación maravillosa. Estaba Radio UNAM y había otras del núcleo de 2000 también. Entonces yo me hice adicto a todas esas estaciones y me compraba, fíjense, en los años 70 todavía había pundonor y vergüenza, ¿no? En empresarios muy buenos como Manuel Arango, que era muy culto, que era el dueño de Los Aurreras. Claro. Tenía en Los Aurreras discos que compraba él de remasterizaciones de discos acetatos, ¿no? De música clásica, muy baratos, $9.90. Yo me iba a comprar con mis domingos, me iba a comprar discos y me hice de una discoteca, me empecé a hacer así como que de mientras tanto tocando en la escuela. Y de oído. Y ya empecé a leer música. El maestro de música de la secundaria se dio cuenta que era yo, pues, o sea, que muy ducho para la flauta. Y me empezó a poner a tocar en los festivales del Día de las Madres, del fin de cursos, del día del no sé qué, no sé cuánto. Y ahí me di cuenta que pues venía también con el paquete entero ya de poder tocar en público y de que me gustaba la música. Y ya, o sea, fue. Y entré al conservatorio, escondidas de mis papás un poquito, ¿no? Empecé y fue al conservatorio. Me aceptaron, obviamente, y bueno, ahí fue como que mis inicios, pero sí no querían que estudiara música, fue muy difícil. Pues igual como muchos padres de familia también no quieren que sus hijos estudien periodismo, casi por las mismas razones que tus padres no querían que estudiaras música, porque se van a morir de hambre, porque son muy borrachos. ¿De veras? Ay, no creo. No. Porque son muy corruptos por toda el desprestigio que arrastramos como periodistas y como medios de comunicación. Pero sí, ¿cómo vas a estudiar periodismo? A mí me decía mi mamá, ¿cómo compras más libros? Cómprate un pantalón. No, libros. Y sí, uno descubre finalmente la vocación y a lo que se va a dedicar para toda la vida. Sí, así es. Yo compraba discos y compraba flautas sí, y ya, sí. Y ya al entrar al conservatorio, porque mi mamá me dijo, estuve una carrera en serio como médico, ingeniero, abogado, ¿no? Etcétera, etcétera. Y cuando ya entro al conservatorio y les digo, quiero estudiar esta cosa, no, me dicen, no, pues estudia un instrumento en serio, de veras. Es lo que te iba a preguntar, en el conservatorio, ¿cómo te recibieron? Guitarra. Con una, entre comillas, flautita, ¿qué dijeron? No, ¿cómo que va a ¿Sabes qué me dijeron? No, mira, me dijeron chatito. Con la nariz que me cargo, pues no soy tan chatito. Pero bueno, ¿se acuerdan que ese término se usaba mucho? Oye, chatito. Mira, chatito, ¿por qué no estudias mejor un instrumento en serio? Porque instrumentos folclóricos latinoamericanos no damos en esta escuela. Y dije, pero no es folclórico, ¿no? O sea, ¿cuál folclórico? Y entonces me dijeron, yo creo que pensaron que era la quena o algo así. Ajá. Y entonces, bueno, resulta que para no hacer el cuento largo, pues tuve que escoger el violín. No tenía que escoger un instrumento en serio. Entonces yo dije, hijo, la guitarra no me gusta, me gustaba el fagot o la viola, pero eran muy caros, no podía yo comprar nada de eso. No tenía ni en qué caerme muerto. Pues entonces tenía yo unos ahorritos y me compré un violín. Y entré con el maestro de violín. Pero por fortuna, el maestro de violín, que me trataba además como la peor basura del mundo, porque empezar el violín, o sea, sin ningún rudimento, sin ninguna instrucción, a los 13 años, ya estás grande. O sea, ya estás grandes. Sí. Para el violín, porque son instrumentos que necesitas un acondicionamiento físico especial. Es como la gimnasia olímpica, es como
¿qué otra cosa? El ballet clásico. O sea, no es lo mismo estudiar ballet clásico que ballet contemporáneo. Uno puede empezar la danza contemporánea a los 20 años sin ningún problema, pero el ballet clásico no puedes empezar tarde porque los huesos están configurados de tal manera. Y aquí con el violín igual el oído, la relación oído-distancias con el violín y el cello son bien importantes, aparte con la cuestión motora del violín. Pero bueno, total, que pues yo ya había empezado tarde. Y entonces el maestro me trataba como la peor jerga del planeta, pero él era el director de la orquesta de cámara. Y entonces un día me le presenté como en un ensayo, ellos ensayaban los sábados, y le dije que quería tocar de solista con la orquesta. Se murió de risa, me dice, claro. Pues estás como loco, si apenas vas empezando con el violín, ¿cómo crees que estás loco? ¿Qué no ves que aquí están los mejores del conservatorio? Y dije, no, maestro, pero es que no es con eso, es con esta cosa. Entonces, de solista y con esta. Sí, entonces le toqué un concierto de Vivaldi, se quedó de a 6 y me la dio de solista en el siguiente concierto. ¿Qué tocaste de Vivaldi, recuerdas? Un concierto de Vivaldi, sí, es un concierto que he tocado mucho, con una flauta más pequeña. Lo he tocado mucho. Y esa vez toqué ese concierto. Y obviamente fue en Bellas Artes. Y bueno, fueron mis papás y todo. Y pues sí, me aplaudieron mucho. Estaba yo muy contento. Y al día siguiente mis papás me dijeron, pero te vas a mismo. morir de hambre. Igual, lo mismo. Hasta que les dije, mire, vamos a hacer una cosa. Si a los 20 años soy un bueno para nada, tenía yo 14. Soy un inútil, un bueno para nada y no sirvo para esto. Y estoy en la banca, pues entonces estudio lo que a ustedes se les pegue la gana. Pero déjenme aprovechar los mejores años de mi vida, porque son los mejores años de tu vida para estudiar esto, ¿no? Esto. O sea, si hubiera yo sido contador público, hasta periodista, podría yo empezar a los 20 años, sin problema. Pero esto te requiere acondicionamiento físico. Esto, los deportes, la danza clásica, ¿no? Etcétera, pues te requieren un acondicionamiento físico. Esto es como ser un atleta de alto rendimiento, cuando quieres hacerlo bien. Sí, justamente. Yo siempre te he visto esbelto, fuerte, haces ejercicio, te cuidas mucho tu alimentación, cuidas mucho por lo que bebes, no necesariamente porque el alcohol no lo acepte tu organismo. Tú tienes que cuidarte mucho físicamente. ¿Es requisito indispensable para ser un buen flautista? No, para nada. Frans Bruggen, el que fue precursor de la escuela holandesa donde yo estudié, fumaba como chacuaco y tomaba tomaba muchísimo y fumaba mucho y no se cuidaba y tocaba. Bueno, dejó de tocar porque se empezó a dirigir. Pero no es un requisito sine qua non, ¿eh? No, para nada. La condición no es necesariamente física, sino que es todo el paquete. El oído lo vas educando, los dedos los vas educando, la lengua es los fundamental. Músculos, incluso todo, la respiración, etcétera, etcétera. Claro, que en un momento dado, precisamente lo que yo hago de cuidarme mucho y de estar saludable y de comer bien y de hacer ejercicio es para no dejar de tocar a los 65 años. Yo quiero tocar igual hasta los 70, 75, se puede. Jean-Pierre Rampal hasta Jean-Pierre Rampal murió joven, creo que de 70 o algo así, tocaba bien. O sea, todo el mundo se puede tocar bien, incluso si no se cuida, siempre y cuando tenga una buena técnica. ¿Qué es lo que pasa con un instrumento como estos? Y que es diferente del canto. Los cantantes van perdiendo facultades, sobre todo los cantantes de ópera, y bueno, también los cantantes de música popular, cuando no se cuidan, pues ya dejan de cantar y ya valieron. José. Pues sí, valieron, clásico. O sea, valieron pelas con carreras cuando no te cuidas. ¿Qué es lo que tienen que cuidar ellos? Su integridad de las cuerdas vocales, porque si no las cuidan, si por ejemplo, ha habido cantantes, yo tengo conocidos y amigos que cantan de todo y cantan mucho y empiezan a sobreexplotar sus cuerdas, que ya a los 40 años ya se les empieza a papalotear la voz, y ya a los 60 ya están pelas, ¿no? Muchos cantantes de ópera. ¿Por qué? Porque se engolosinan con el trabajo mucho, y bueno, a Plácido Domingo le pasó, o sea, Plácido Domingo, es por una cuestión de la edad, porque Plácido Domingo ya tiene 80 años, pero él de ser un tenor, pasó ya a cantar papeles de barítono porque ya no le da la voz, ya no le dan los agudos, empiezas a perder facultades. Todo mundo perdemos facultades para todo después de los 50, 60 años, por eso hay que cuidarse. No, pues claro, sí, totalmente. Luego, después del conservatorio, empieza una carrera, digamos, más potente para un músico porque te vas a Viena. Ámsterdam. A Ámsterdam, te vas a Ámsterdam.
¿Por qué Ámsterdam? Me gustaría que explicaras, no por nada lo confundí con Viena, pero ¿por qué Ámsterdam y cómo se te da esa oportunidad, Horacio? Mira, desde que yo compraba mis discos Turnabout y los discos clave en los Aurreras y oía la XLA, me di cuenta que los flautistas holandeses eran los mejores. Ya por intuición vas escuchando y vas viendo. Frans Bruggen, el gran, como les digo, este hombre que fue el instigador de la flauta dulce en Holanda en los años 60, 50 y 60. Entonces yo quería irme a estudiar allá, ¿no? Y siempre me llamó mucho la atención irme a Holanda. Entonces por eso fue a Holanda, por eso escogí Holanda conscientemente. Que además, digo, no sabía, en realidad, porque me fui a los 17 años, no sabía que me iba a topar con una de las mejores y más maravillosas democracias, en su punto de auge, en su punto en el epítome de la democracia. Ahí estaban los Países Bajos para mí, ¿no? Todavía no había derechos igualitarios de parejas del mismo sexo ni nada, pero yo ya como gay reconocido desde los 11 años, que además pues me fui a Holanda y hice muy bien mi vida, ¿no? Además ahí, porque estudié muchísimo, porque me encontré con la mejor escuela del mundo, pero me encontré además con la mejor democracia del mundo en ese entonces, o como la danesa, o como la sueca, o lo que sea, ¿no? A los 17 eso provoca al interior un cambio. No sabes. Fue así como decir, wow, no aprendí holandés, además, lo sigo hablando muy bien, no se me olvida nada, porque fue la época más importante de aferrarme a la tierra, ¿no? De aferrarme a la verdad. Una esponja. Sí, me di cuenta de la tragedia que se vivía en México, obviamente, ¿no? Me di cuenta de todo, dije yo, pero es que qué barbaridad, o sea, qué contraste. Qué contraste. Y yo mamé toda esa democracia así desde que llegué y dije yo de aquí soy, ¿no? En realidad, lo único que me quejaba mucho era del clima, porque sí es horrendo, pero empecé a ver que el mundo era otra cosa, además, ¿no? Además de convivir con gente de todo el mundo, porque en esa escuela había alumnos desde Japón, Sudáfrica, Estados Unidos, obviamente, todas partes de Europa, etcétera, etcétera. Entonces, ya el convivir con mucha gente y el ver una sociedad plural, una sociedad total y absolutamente igualitaria, no ver las diferencias entre ricos y pobres que había y hay todavía en México, no ver la corrupción, o sea, ver salir a los hijos de la reina en su bicicleta y ver que o sea, no había guaruras que están apuntando o sea, digo, obviamente para mí fue revelador ver al primer ministro que era en ese entonces Ruud Lubbers, ver llegar a Ruud Lubbers en un Citroën, o sea, un carrito Citroën como cosita de carrito. Sí, le decían los patitos feos, allá en Holanda, le decían el patito feo. Y entonces llegar en su patito feo y salir de su coche, él manejando, se me hace así como que increíble. Además, el pueblo ahí esperándolo para recriminarle cosas, ¿no? Las emisoras, eso es muy importante para ustedes y para el público. Las emisoras de televisión en Holanda tenían, según el número de suscriptores que tenían, fíjense, es como el YouTube ahora, pero por ideologías. Había una televisora o una emisora protestante, otra evangélica, otra liberal, otra de vanguardia, otra de izquierda, otra comunista, otra lo que sea, ¿no? Y todas esas emisoras se dividían, el ENOES, que era como dijéramos, la rectora gubernamental de todo el espacio aire, ¿no? Tenía obviamente a bien darle a cada una de esas emisoras el tiempo aire meritorio a partir de los suscriptores. Carajo. Era una maravilla, porque de veras veías todas las ideologías en un día. O sea, podías tú suscribirte. O sea, cada familia holandesa tenía la obligación de inscribirse a una de estas emisoras. Es como su ideología. Como si ahora dijera al gobierno federal: bueno, vamos a darle a los medios. Ok, ya dejen de estar chillando con el tema de los recursos. Está bien. Durante 3 años le hemos regado. Ahora vamos a darle a cada uno de acuerdo con este sistema. ¿Cuántos suscriptores tiene y así? Pum. Así es. Entonces, y finalmente a cada familia pues veía el programa que le correspondía. O sea, había católicos, protestantes, les digo, había de todo. Muy interesante fue cuando el Papa fue a Holanda, que nadie quería que fuera. O sea, cuando el Papa vino aquí por primera vez fue en 79. Cuando Juan Pablo II. Sí, el protector de pederastas, sí, claro, el que protegía a pederastas. Este señor que era para mí siempre fue abominable. Para mí siempre lo fue también.
fue abominable. Pero bueno, yo estaba, de veras estaba... El papa del neoliberalismo. Yo tenía 15 años. Más descarnado. Sí, exacto. Tenía 15 años cuando vino y se me retorcía el hígado, así que parecía yo tlaconeta en sal, así de veras, cuando lo veía como la gente lo adoraba, ¿no? Pero bueno, pues ni modo, o sea, yo estaba en ese sentido solo, pero yo era muy progresista desde entonces, ¿no? Nunca fui además creyente, siempre fui ateo. Y más cuando este papa finalmente, bueno, yo no sabía todo lo que representaba, sino hasta después, porque era todo obviamente la televisión comercial aquí lo protegía, etcétera, o sea, lo colmaba, ¿no? Un santo, por supuesto. Un santo. Pero nunca estuve de acuerdo con un papado, ni he estado de acuerdo tampoco con reyes, ni príncipes, ni nada, pero bueno, yo siempre he sido como muy de izquierda desde niño, pero bueno, resulta que cuando veo en Holanda que hay un rechazo terrible a la visita del Papa, de veras, de católicos, y ya no se diga de las... ¿Y qué se argumentaba, Horacio? Que les iba a costar mucho dinero. ¡Híjole! Eso es una democracia. Que les iba a costar mucho. Y a los católicos... Del Papa a los Países Bajos. Claro. Sí, o sea, y aparte, los católicos fueron los que los fueron... Miren, pusieron trenes extras de Ámsterdam a Eindhoven, donde aterrizó el Papa, ¿no? Y no iba nadie, iba vacío los trenes, ¿no? Porque pensaron que los católicos de Ámsterdam o de otros lugares cercanos. Sí, y no fue nadie. Los únicos que fueron a recibirlo fueron unos sacerdotes y monjas, creo que fueron como 500 y fueron bastantes, ¿no? Los fueron a recibir al aeropuerto, pero puros sacerdotes y monjas, nadie más. Pero al día siguiente tuvo su discurso, su encuentro con los católicos y lo televisaron. Obviamente ayer siempre fue muy abierto todo, muy, muy abierto. Entonces estaba la KRO, que era la Katholische Omroep de Holanda, entonces estaba transmitiendo. Yo lo vi porque dije, bueno, vamos a ver cómo lo tratan aquí, ¿no? Correcto. Porque además, obviamente los protestantes, los progresistas y los más de izquierda, ¿no? Y los protestantes. Pero sobre todo los otros hicieron unas cosas irreverentes burlándose de él, haciendo shows de travestis con el Papa y bueno, o sea, cosas que nunca vas a ver en México, ¿me entiendes? Pero que lo puedes ver en la televisión abierta holandesa. Entonces yo como veía todo, dije yo, qué barbaridad, o sea, qué sociedad, qué sociedad. Y entonces, bueno, y los católicos pues defendiendo al Papa un poco, defendiendo por diciendo, no queremos, nos está costando mucho dinero, sobre todo a los católicos, entonces no estamos tan de acuerdo, pero pues vamos a que venga. Bueno, ya llega el Papa, y esto es histórico, le da, está en una reunión con una mujer que estaba sentada junto a él, y estaba leyendo una carta, estaba leyéndole un texto que le dieron a la señora, y decía, estamos muy orgullosos, muy contentos de que usted, su santidad, venga a Holanda y no sé qué y no sé cuánto, y de repente tira el papel, o sea, en plena emisión, tira el papel y le dice, mire, esto me lo dejaron leer a mí, pero yo como católica holandesa le voy a decir, mire, mi hijo es homosexual y usted está en contra de los homosexuales y bla, 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 y que no es lo que predicaba Cristo, no sé cuánto. Con el anillo que trae usted, porque era la época de la hambruna en África, de la época de cuando hicieron esta canción de We Are the World, claro, de la concientización de la hambruna, ¿no? ¿Te acuerdas de esa canción? Bueno, se está muriendo mucha gente en África, ¿y por qué? Con el simple anillo que trae usted en el dedo, véndalo y llévenle de comer a la gente. El Vaticano no está haciendo nada, ustedes son demasiado ricos, bla, 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 bla. Bueno, el Papa empezó a tener, o sea, se empezó a tapar la boca, así, y lo vio con los ojos de odio más impresionantes que he visto en mi vida. Se puso rojo, y no cortaron la transmisión. Ya él no contestó nada, pero al día siguiente, pues esta mujer apareció en las primeras planas de todos los periódicos, ¿no? Claro. O sea, la señora tal le reclama al Papa Juan Pablo II. Imagínense que eso hubiera pasado aquí. Todavía no podría pasar, Todavía no podría pasar. Cuando viene todavía no podría pasar. Es más, lo que habría sería, como lo ha habido en los años recientes, aún el Papa Francisco, por supuesto, tratado, o Ratzinger en su momento, que fue a León, Guanajuato. Yo me acuerdo, León es una ciudad que se le arrodille. Claro, otro protector de pederastas. Y Francisco, no puede uno concluir que así sea, pero le está costando trabajo afrontarlo. Pero en fin, ahora ¿tú te regresas cuándo a México, Horacio? Yo regresé en 85, acabé mi maestría porque además, o sea, fíjense qué país, o sea, por eso yo viviré siempre agradecido a Holanda. Yo nunca hice la prepa porque una de dos, o estudiaba música en serio y me metía yo como adolescente de 13, 14 años de lleno a la música y me largaba a estudiar con alguien, o me quedaba en México más años perdiendo estos mejores años que les decía de mi vida. Sí.
Entonces yo a los 16 años, el director del conservatorio me hizo maestro de flauta del conservatorio y de la superior de música. Entonces empecé a ahorrar un añito, eso suelto. Ya mis papás me veían, además estaban así como que, híjole, este sí va en serio, mejor nos callamos, ¿no? Y además, pues calladitos se veían más bonitos mis papás, porque yo ya no había marcha atrás, ¿no? Yo era la 4T de mí mismo. Ya no había marcha atrás. Ya no había marcha atrás. Y bueno, resulta que que con todo eso empiezo a dar clases en el conservatorio, en la superior de música. Tenía yo que mandar algo para que me aceptaran en Holanda, porque pues no podía, o sea, ¿cómo iba yo así a tocar la puerta en Holanda y decir, acéptenme? No, pues mandé un cassette, ¿se acuerdan de los cassettes? Sí, claro. Grabé un cassette que decía play y rec. Y lo grabé con unos colegas ¿Con una grabadora? Sí, con una grabadora, sí, lo mandé. A los 2 meses me lo mandé por correo certificado. ¿Se acuerdan que todavía existe eso? Bueno, por correo certificado. Me llega la carta de aceptación a los 2 meses. Entonces digo yo, qué padre, ¿y ahora cómo le hago para irme, no? Pues ya estaba yo trabajando, dando clases en el conservatorio y en la superior de música. Y luego concursé para un premio que daban en Enciclopedia Británica, que era un concurso para meter un escrito, ¿no? Un artículo. Yo lo metí sobre la música de Georg Philipp Telemann para flauta y ganó el artículo $6,000. O sea, además les fui a pedir becas a Fonapaz. ¿Se acuerdan de Fonapaz? Sí, que fue la institución que pues me mandaron por un tubo porque este instrumento ni lo conocía, ¿no? Rafael Tovar y Lorenzo Lazo me dijeron, no, esto no existe, tú esto no vas a poder estudiar, mejor estudiate corno o saxofón. O sea, lo mismo que me habían dicho mi mamá y en el conservatorio me dijeron estos. Bueno, ni modo, pues yo todo lo que hice, lo hice a partir de mi trabajo y de mi puro esfuerzo. Entonces ya cuando llegué yo a Holanda, pues ya tenía yo, fíjense, un chamaco de 17 años con $12,000 en casi que cash, ¿no? O sea que pues aquí vengo aquí, de allá, del conservatorio y de la Enciclopedia Británica, nada más. Y con eso pude estudiar, pero venía yo además sin prepa. Y además venía yo sin o sea, digo, ya me había yo recibido, dijéramos, pero no me podían dar aquí ninguna licenciatura porque no tenía prepa. Entonces, los holandeses son, de veras, eran en ese entonces, ya se ha vuelto toda una gran burocracia, un gran elefante reumático, y se ha vuelto también muy caro. Pero en ese entonces casi no cobraban colegiatura. Y vieron que yo iba tan bien los primeros años que al último año me dijeron, tú te puedes recibir con el grado de maestría. ¿Te quedas? Al segundo año dije, ay, no, ¿cómo no? Pues a quién le dan pan que llore. Claro. ¿Verdad? Pues que me quedé un año más, ya se me andaba acabando los ahorros y pues tuve que tocar en la calle y todo, pero pues obviamente pues tocaba en la calle y me iba muy bien. ¿Tocaste en la calle? Muchas veces. ¿Qué edad tenías cuando tocabas? 19, 20 años. Sí. Y tú tocabas, obviamente, pues quedaba flauta. Fascinado el auditorio. Pues es que tenía unos casetitos de Music Minus One, que era el acompañamiento. Se hace hoy todavía mucho. Sí, mis alumnos para presentar exámenes. Sí. Con el acompañamiento de orquesta y yo con la grabadora. Y pues me gané. Y después volvía yo cada año, porque mi ex, el primer holandés, mi primer pareja es holandés, y entonces cada año regresábamos a Holanda y cada año en el verano pues me lo pasaba tocando en la calle y ganaba para los boletos de avión de los dos y para pagar instrumentos también. O sea, así fue. Y ya era yo maestro aquí del conservatorio cuando llegué a México en 85. Pero me dieron la maestría, a eso voy. Fíjense, qué grado de los holandeses de sentido común y de no burocracia y de no meterte en rollos, que vieron mis materias del conservatorio, que había yo presentado muchas, porque no estudié prepa, para adelantar materias, ¿no? Y para hacer un montón de materias que no dijéramos eran irrelevantes, pero se daban ya en el conservatorio, como musicología, latín, estética, canto gregoriano, bla, bla, bla. Y entonces, con todas esas materias, me dijeron, no, pues, tienes muy buenos créditos, maestría, órale, y ya me dieron la maestría. O sea, imagínense, y aquí todavía me ofrecieron hace 5 años mi licenciatura. Maestro, ¿quiere usted? Porque hoy por hoy llevo 36 años de dar clase en el conservatorio, de que regresé de Holanda. Me dicen, maestro, ¿quiere usted su licenciatura? Se la podemos ofrecer. Le digo, así que necesito su certificado de prepa. Lo siento, no lo tengo. Ay, pues no se lo podemos dar. Ay, no me interesa. Pues no, yo tengo maestría del conservatorio de Amsterdam. ¿Quién quiere una licenciatura? Ahora, digo, si quisiera, pero no puedo. Caray. ¿Tenían razón tus papás en el sentido de que un músico se muere de hambre? No, para nada. Mira, eso lo saben ustedes muy bien y eso lo saben todos los profesionistas. Cuando tú como profesionista te trazas un sino, te trazas un destino promisorio por tu
por tu eficiencia y por tu insistencia y por tu disciplina y por tu rigor académico y por tu rigor como profesionista, pues empiezas a hacer nombre, empiezas a hacer una cartera de clientes, empiezas a hacer un nombre y un prestigio, y eso no te lo quita nadie, pues, ¿no? O sea, yo tengo el orgullo y también lo tienen ustedes de no haber nunca comprado su carrera con nadie, y los periodistas honestos, y los músicos honestos, y los médicos honestos, y todos los artistas y los profesionistas honestos saben que no puedes comprar la carrera con nada, aunque seas el hijo de la reina del planeta Venus, ¿no? Jamás te van a respetar si compraste una carrera. Y ese es el problema con mucha gente en todo el mundo también, ¿eh? Queríamos que usted escuchara a Horacio Franco. Le decíamos hace unos momentos, pues siempre le hablamos para preguntarle de esto, qué pena de aquello. Nunca hemos platicado, revisado con él, conversado sobre su carrera, que como pueden ver es muy vasta. Viene después de esto un periodo de premios, de reconocimientos. En fin, es una carrera sólida, muy reconocida en el mundo y en México. Y pues, Horacio, queremos oírte que nos regales algo. En un día como hoy, 31, pues la gente te va a agradecer que les regales algo. Bueno, les voy a tocar una pieza que aprendí este año precisamente. Es una chacona. A ver, les platico qué es la chacona. La chacona es una de las formas europeas de danza que pertenece a una suite. Una suite es un conjunto de danzas. Las danzas se bailaban en las cortes en el siglo XV y XVI, ¿no? Los fifís de entonces, ¿no? Tenían los reyes, potentados, príncipes, condes, duques, tenían una corte, y al tener una corte tenían grupos de danza o de bailarines, y ellos mismos aprendían a bailar y se entretenían con eso. Era el entretenimiento de entonces. Las danzas venían de toda Europa, eran danzas tradicionales también, etcétera, etcétera. Bueno, se fueron configurando lo que se llama suite, ¿sí? Y ya en el siglo XVIII viene lo que se llama partita, que es una suite también, ¿no? Las partitas de Bach, por ejemplo, todas las partitas de compositores franceses o alemanes, como las de Bach, son conjuntos de danzas, ¿no? Una suite es un conjunto de danzas. Pero hay una danza que pertenece a la suite que se llama chacona. La chacona, todo mundo decía, era el Vox Populi que venía de España, como la zarabanda y las folías. Había 3 danzas que venían de España, ¿no? Y la pasacalle también, pero esas 3. Y bueno, la folía de Portugal, pero tienen una constitución muy parecida. ¿Cuál fue la revelación de la chacona? Que hay varias décimas y hay varias poesías y textos y crónicas del siglo XVI y XVII donde hablan de la chacona que se origina en un pueblo cerca de Tampico, llamado Chacona. Pero decían, vámonos para Tampico a bailar la chacona. Bueno, y eso es una décima de 1599-1600 de las bodas de Felipe II, y bueno, supuestamente es de la Nueva España. ¿Cómo brinca hasta allá, Horacio? Increíble. Aquí, o sea, dice, no se me acuerdo, Lope de Vega o Quevedo, que es una danza que bailaban así, sic, indios y esclavos, o sea, negros, ¿no? Y que era prohibida por la Inquisición por ser muy subida de tono. Como el chuchumbe y todas estas cosas. Que bueno, estas cosas, fíjense nada más, se quedaron en México ilegalmente, clandestinamente, y dieron a luz todas estas formas que fueron prohibidas por la Inquisición. Dieron a luz lo que hoy es la música popular mexicana, sobre todo el son jarocho y el son huasteco, que están muy relacionadas con la música barroca en Europa. Bueno, con las danzas barrocas. Hay una gran similitud. Luego, ¿cómo van a dar a Europa? Pues por el mismo tráfico de gente que iba a Europa y que se las llevaba. Claro, aquí no las aceptaron. ¿Por qué? Porque estaban prohibidas. ¿Por qué? Porque subidas de tono. Porque decían que habían sido inspiradas, eran creación del diablo. El diablo. Sí, entonces, al hacer eso, al decir eso, obviamente la Iglesia Católica y sobre todo los virreyes, el virreinato, nunca propició jamás, fíjense qué desperdicio tan estúpido y tan horrendo, nunca propició el desarrollo de ninguna música popular de este tipo y de ninguna música instrumental tampoco. O sea, en las catedrales o archivos catedralicios solamente encuentras música vocal de compositores españoles que venían a la Nueva España o de mexicanos que ya nacieron aquí, que fueron instruidos por estos compositores, pero que nunca realmente propiciaron el desarrollo de la música instrumental. Tristeza. Qué pérdida. Una gran pérdida. Y entonces en Europa dijeron, de aquí eres, mamacita, y dijeron chacona. Y la chacona
algunas partituras, algún músico que la escuchó, se la llevó. Seguro. Y todas esas danzas, miren, les digo, la chacona, la zarabanda y la folía son danzas que se bailan en 3, 1, 2, 3, 1, 2, pero su acento está en el tiempo 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, chum, chim, chim, ¿sí? Y el vals, por ejemplo, la diferencia del vals que es chum, ta, ta, chum, ta, ta, es 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Que es otro tipo de danza, porque el acento sí lo lleva en el 3, en el 2 y en el 3, pero es 2, 3 junto, que es 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y el minueto es 1, 2, 3, 1, 2, 3. El tiempo fuerte es el 1. Y eso los hace muy similares la zarabanda, la chacona y la folía, que decían que la folía venía de Portugal o de las Canarias, y era una danza que en el siglo XVII y XVIII se bailaba con hombres travestidos de mujer. Imagínense la diferencia entre la España continental o la España y la mochez del virreinato. Se bailaban con hombres travestidos, imagínense, y además las folias, que quiere decir la locura, empezaban bailando uno sobre otro, o sea, cargado por el otro, y acababan hechos un desmadre, por eso se llamaban las folías. Las folías de España, se llama la folía de España. Entonces, todos estos temas tienen, yo estoy siempre recordando que tienen un origen común, que es precisamente la Nueva España, porque es la chacona que se menciona, y también la zarabanda, que venía de España, y que venía de España, y que venía de España, y no se sabe de dónde viene la zarabanda, pero es muy similar en constitución. Entonces, todos los grandes compositores, Bach, Händel, Monteverdi, Vivaldi, todos componen chaconas. Y la que voy a tocar ahorita es una chacona de Tommaso Antonio Vitali, que es una chacona para violín, además. Es una chacona original para violín. Correcto. Alrededor de 1730.
La Chacona de Vitali. Gracias, queridos, gracias. Gracias. Es una adaptación que hice del manuscrito original, porque esta Chacona la manosearon como ser humano en el metro a las 6 de la tarde. Así, la manosearon grueso, como aguacate en el mercado. Y es un rescate. Sí, no se había descubierto el manuscrito. Había circulado en Europa y le metieron mano violinistas del siglo XIX y la arreglaron así rimbombantemente para violín y piano y todo, que no existía el piano en ese entonces, pero les encontré el manuscrito y yo agarré el manuscrito y hice la adaptación a flauta. Es para violín y bajo continuo. Mismo año decías. La estoy empezando a sacar a la luz apenas, pero bueno, es mi búsqueda de repertorio. O sea, es música de violín muy compleja en la flauta, pero pues ahora sí que, te digo, si quieres evolucionar, tienes que hacer qué maravilla. Cosas. Qué maravilla, qué maravilla. Y qué privilegio tenerte con nosotros. El privilegio es mío. Gracias de verdad, Horacio, por darte el tiempo, por el auditorio, por hablar de música, por hablar de tu vida. Gracias por abrirte aquí en este espacio de los periodistas. Gracias. Gracias a ustedes. Yo feliz de estar siempre con ustedes y pues cuando quieran platicamos de política. Ya no platicamos de política. La verdad es que efectivamente nosotros habíamos previsto más bien de abocarnos a la música, pero pues aprovechando por una última cosa de mi parte, ¿qué evaluación haces tú de esos 3 años de vértigo que hemos vivido en nuestro país? Evaluación mira, yo podría hacer muchas evaluaciones y todas serían subjetivas, porque estamos empezando un proceso de remodelación de una casa que recibieron en ruinas, ¿no? Que recibieron de veras en ruinas y que estaba sostenida con puras apariencias. México era un país de apariencias y eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces era una casa que aparentemente estaba en un estado sólido, pero cuando abrió la puerta a López Obrador, vio que no había ni tuberías, ni drenaje, ni nada, ni agua, ni gas, ni luz, ni nada. Y ratas que brincaban de un lado para otro. Sí, entonces el hecho de hacer ahorita una evaluación sería muy pronto, pero yo estoy totalmente respaldando el movimiento de la Cuarta Transformación. Sé que hay muchos defectos, sé que hay muchas cosas que lograr, sé que hay un presidente en el cual confío como nunca había confiado en ningún otro. Sé que él quiere lo mejor para el país, pero no lo puede hacer solo con su gabinete, lo tenemos que hacer todos los ciudadanos. Si no concientizamos eso en la colectividad y y bueno, por lo que han hecho ya los partidos de acercarse a él, etcétera, etcétera. O sea, están viendo que no pueden ya con esa inercia que habían fundamentado y que habían decidido dictar al país, con esa inercia y con esa corrupción terrible, sí, con todo lo que sabemos, ¿no? Pero hoy por hoy ya todo el mundo sabe que esto no podía seguir así y que tenemos que no cuadrarnos a lo que diga él, porque sabemos que no es un dictador, además él ha sido muy transparente, ¿no? Lo que tenemos que hacer nosotros, y como yo lo veo, es que la evaluación de estos 3 años es que está empezando algo que solamente nosotros y los próximos gobernantes, no él, porque él ya sentó las bases, pero nosotros vamos a tener que determinar como pueblo entero, como intelectuales, como periodistas, como artistas, como campesinos, como burócratas, como todo. Si no queremos que este país cambie, pues sigamos con lo mismo, sigamos con esa apatía, sigamos con ese desacreditar las instituciones, sigamos con eso, porque él no ha desacreditado las instituciones, él ha querido limpiar todo, pero para limpiar esa casa que estaba en ruinas, necesitaba realmente reaccionar con algo muy fuerte, que ha sido lo que no han podido asimilar estas personas que están en contra de él y que inventan noticias falsas y que inventan cosas y que hacen que quieren desacreditar todo lo que se haga. Obviamente no estaremos de acuerdo con todo lo que se haga, ¿no? Los de los militares, por ejemplo, pues puede sonar muy extremo, pero es que para que un presidente que haya dicho en campaña que no quería militares y después dijo, sí quiero, es que vio la casa demasiado llena de ratas, como tú dices, ¿no? Y es inminente que haya primero un ordenamiento que no va a tardar 6 años de este sexenio, va a tardar 12 o 18 más. Nosotros vamos a estar muy viejitos, más yo que ustedes, cuando veamos que esto ya está empezando a ser a cuestión nacional, porque la Ciudad de México era un oasis, no era un oasis, dijéramos, también, pero también con muchas simulaciones, ¿no? Pero
para que todo el país llegue a un entendimiento, a una educación, a una comprensión, a una igualdad, bla, bla, bla. Van a estar muchos sexenios, 2 sexenios más, por lo menos, de una línea en la que si gana la oposición, la hoy oposición, se tengan que comportar mucho mejor porque ya no se los van a perdonar. Así es, claro, efectivamente. Claro. Horacio, en unas horas más es 2022. ¿Qué ves para 2022? Y lo más importante, ¿qué le deseas a la gente para 2022? Bueno, a la gente lo que le puedo desear al público es que sea muy feliz, que sea siempre, que trate de ser lo más genuinamente feliz posible siendo quien es, ¿no? Siendo uno quien es, ¿no? Siempre se gana uno el cielo, porque cuando eres quien no te corresponde ser, es cuando finalmente te empiezas a crear fantasmas y te empiezas a crear infelicidades. Y entonces, pues obviamente yo le deseo a toda la gente que sea muy feliz de la manera en la que quiera ser, pero de la manera que sea genuinamente feliz, ¿no? Y esa búsqueda de felicidad es una de las búsquedas también del presidente, ¿no? Dice que él quiere un pueblo feliz y contento y un pueblo amoroso. Es que de veras, o sea, debemos estar orgullosos que hay un presidente que le apuesta al amor, porque los políticos nunca mencionan esa palabra, ¿no? Lo único o la espiritualidad, sí. la paz interior, el estar bien con los demás, ser solidarios, no como propaganda, sino como algo auténtico, por vivir en comunidad. Las pandemias las vamos a seguir padeciendo, o sea, esta pandemia del COVID-19 la vamos a seguir padeciendo porque es una enfermedad que llegó, es como 620, la música que llegó para quedarse. Es lo mismo. Nuestra época 620. El 620, la música que llegó para quedarse, sí, claro. Sí, no, así mejor. Y bueno, entonces yo creo que tenemos que asumir eso, tenemos que asumir lo importante es asumir nuestras responsabilidades sin querer, o sea, sí apoyando un gobierno que quiere cambiar las cosas, sí siendo buenos ciudadanos, pero asumiéndolo nosotros, o sea, porque a nosotros nosotros siempre nos han acostumbrado, ya digo, es que siempre nos acostumbraron a desconfiar de las autoridades, siempre nos enseñaron a desconfiar de la gente, siempre nos enseñaron a desconfiar, pero yo creo que hoy por hoy tenemos la sartén por el mango para empezar a precisamente a jalar el sartén con nosotros mismos, y eso lo tenemos que hacer todos. Horacio Franco, una vez más, muchas gracias por estar en Los Periodistas en este fin de año y en el arranque del próximo. Gracias también a usted. Gracias a todos. Feliz año. Igual, gracias. Feliz año a todos. Los políticos que hoy están en el poder, los que se identifican con la Cuarta Transformación, tienen la piel muy delgada. Deberían tener esa piel más gruesa. No lo dice la oposición, lo dice alguien que está en el corazón de la Cuarta Transformación, Paco Ignacio Taibo II. Y con él charlamos ahora, Alejandro, en esta conversación para ustedes en este año que finaliza. Sí, es una conversación donde Taibo nos habla de libros, pero también nos habla de política. Usted sabe que siempre nos sentamos con un interés con Paco y terminamos platicando de otras cosas porque así es de intenso él y así es de intenso el señor Álvaro Delgado, entonces pues sí, así son, ni modo. Bueno, les pedimos que nos acompañen a esta conversación con Paco Ignacio Taibo II y de esta manera despedimos el año. Gracias por acompañarnos, gracias por haber estado todo este año aquí en Los Periodistas y aquí en Sin embargo al aire. Álvaro Delgado. Felicidades, Alejandro Páez Varela. Lo mismo para usted, señor. Felicidades a usted que nos sigue y el 2022, lo verá usted, nos traerá cosas en las que ya hemos trabajado, no nos va a traer de gorra. Así es que tenga un gran 2022. Abrazos. Bienvenidos una vez más a Los Periodistas en esta tarde y hoy tenemos el gusto de que haya aceptado la invitación. No tenemos nunca duda de que acepta la invitación, salvo que tenga algo muy relevante que atender. Paco Ignacio Taibo II, ¿cómo estás, Paco? ¿Ya finalizando el año, estás molido o qué? Estoy en plena forma. Salí de una crisis de dolores de espalda y una caída que me tuvo sufriendo los últimos 2 meses, pero nada que me impida seguir al mismo ritmo. ¿Pero qué andabas cargando? ¿Libros? ¿Pacas de libros?
¿Quieres la historia real o quieres que les cuente la legendaria? No, la real. La real. Hace 2 meses y medio encontramos un depósito de libros que iban a destrucción. Me llama el director de bibliotecas y me dice, Paco, ven a ver esto. Y le digo, ¿qué es esto? Entramos y encontramos una nave de 100 metros por 25 de alto con 70,000 libros a destrucción. Y yo digo, ¿y esto? Y el hombre me dice, bueno, encontramos un agujero en la estructura de bibliotecas porque hay un reglamento obsoleto que dice que cuando en una biblioteca un libro no se mueve durante 5 años, va a desaparición. Esto significa, más allá del eufemismo del lenguaje burocrático, que este libro se vuelve pulpa para papel y se le da a los que hacen el libro de texto. O sea, se destruye. Y dijo, no, no, no. ¿Y qué pasó? Bueno, que teníamos aquí un funcionario enclaustrado que venía una vez al mes y firmaba destrucciones sin ver. Nunca se hacía la pregunta obligada, que es, estos libros estuvieron en una biblioteca en una zona campesina en Tonalá, Chiapas, por eso no se leyeron. O no se hacía la pregunta de, estas cajas ni se abrieron. Y encontramos cosas para dar miedo. Encontramos 10 metros de alto por 4 de ancho de biografías de Salinas, con las cajas sin abrir. Alguien las había comprado y ni siquiera se habían distribuido, ¿no? Y libros dañados, pues nada, el 3% cuando mucho, por problemas de humedad, ¿sí? Y le dijimos al director de bibliotecas que mis respetos, ella era hora que estas cosas se detuvieran. ¿Qué hiciste con este güey? Se lo corrí y dije, bueno, normativamente yo puedo desecharlos, pero se los doy al fondo para que los recanalice. Y entonces estuvimos, y esta es la historia real y no el mito, 36 personas del equipo del Fondo Yeducal durante un día entero abriendo cajas y checando. ¿Y qué encontraron? Encontramos desde novelas de Carlos Fuentes, colecciones bien interesantes de revistas que pueden ser muy útiles si las llevas al lugar indicado, un montón de libros de divulgación de la ciencia. Encontramos libros maravillosos de lo que se te ocurra. Y lo que se te ocurra. O sea, libros que estaban destinados a la destrucción, a efectivamente servir como pulpa para libros de texto gratuitos. Sí. Y durante décadas, entonces, hemos estado imprimiendo y destruyendo libros, Paco, en este país. Sí, durante décadas. Esto es una práctica habitual en la estructura del aparato del Estado pre-4T. A partir de esto sonaron alarmas. Marx Arriaga dijo, ojo, por aquí no. Y ahora el director Rodrigo dijo, no, qué bueno. Hasta ahora el libro que llega a esta bodega se estudia por qué llegó a esta bodega y se recicla, ¿no? Pero esto era práctica habitual. Y en la privada ni te cuento. Mejor no quieren saberlo porque ustedes son autores, pero no quieren saber cuántos de sus libros se fueron a la hoguera. Porque las normas de la privada eran, si en un año no vendiste 300 ejemplares, adiós muy buenos. Legalmente tenían que avisarte. Sí. Pero se acordaban a veces. Y a la hoguera iban tus libros. Y desaparecían del catálogo, nadie sabía por qué. Y esto es práctica habitual. Y cuando llegamos al fondo dijimos, nosotros no destruimos libros. Primero, ni siquiera los más feos. Los que no, bueno, me pasaron cosas de locos, como por ejemplo encontrar en las bodegas del fondo cajas y cajas y cajas de libros de las reformas. De Peña. Claro. Otto Granados escribiendo sobre la reforma educativa. No sé quién escribiendo. Sí. Libros que costaron una fortuna, se pagaron muy bien y nadie los quería. Y ahí se quedaron. ¿Qué hago? La normativa del fondo me permite destruirlos, los descatalogo, y adiós, pero no lo voy a hacer. Y entonces me ocurrió, ¿y si los vendo a peso? Y nadie los quiere, man. A peso. Oye, Paco, pero por ejemplo... A peso de un varo, no a peso de 10 gramos. A peso. Oye, pero hay algunos libros que sí hay hasta una cierta obligación ética de destruir.
Yo sé que es muy complicado lo que estoy diciendo, pero por ejemplo, una biografía manipulada, encargada desde el gobierno sobre un presidente, a ver, ¿qué haces con una cosa así? Sí. ¿Qué haces? No lo destruyes, Yo porque tampoco la estoy de acuerdo. destrucción es un principio moral. Sí, Es, de hoy acuerdo, empiezas destruyendo la basura y luego terminas destruyéndote lo incómodo. de Y acuerdo. es inaceptable moralmente. Entonces, ¿qué haces? Pues pierdes un montón de tiempo diciendo, a ver, las biografías que tengo de Miguel de la Madrid, ¿qué universidades les interesa tener uno en su biblioteca para algún día estudiar la historia de la ignominia? Pues órale, va, ¿no? Sí, Va. o ofrecérselas a Enrique de la Madrid, su hijo, que ahora, sobre todo, anda buscando la candidatura presidencial del PRIAN, pues en una de esas, dejárselos baratos, 1 peso por la biografía de tu papá, para que lo reparta como estampitas en su búsqueda de la campaña presidencial. Es un Mira, fin noble. están a disposición. Si alguien los quiere, nomás se comunica con el fondo y con gusto hacemos un arreglo para que esos libros no se destruyan, sino vayan a alguna mano. Pero hoy están ocupando bodegas. Bueno, tampoco es tan grave porque hemos limpiado bastante bodegas. Oye, pero el problema de fondo es cómo decides el catálogo. Ahí estaría el tema. O sea, hay un momento en el que un personaje X, que me lo estoy imaginando perfectamente quién, dice, voy a hacer una gran biografía sobre este prohombre, Carlos Salinas de Gortari, y se la voy a encargar a este intelectual que por tanto dinero me la va a hacer perfectamente. O sea, lo que hay, sí, de fondo es un momento en el que se toma una decisión, Paco. Sí, pero tienes que tomar una cierta distancia. Nosotros creamos una especie de reglas morales que no las escribimos en ningún lado, pero se aplican a rajatabla en Fondo Ducal DG, que era, no publicamos libros de funcionarios. Eso a mí me fregó porque no puedo publicar mis propios libros que le darían dinero al fondo, ni Claro. tampoco puedo publicar el último libro de Andrés, ¿sí? No lo puedo publicar, no puedo publicar el libro de ningún funcionario. Este, pero es una normativa moral, legalmente nadie me impide hacerlo. Pero bueno, esa es una regla moral que pusimos en la mesa y la hemos cumplido a rajatabla. La segunda regla moral es el pasado, el presente es el presente. Entonces, revisas bodegas y ves qué puedes ser útil de lo que hay aquí, haces ofertas, regalas a bibliotecas, bla, bla, bla. Todo esto viene a cuento de que me preguntan por qué tenía lesionada la espalda. Bueno, ahí empezó, pero luego cuando me curé, me caí y me Ok. fregué una costilla y entonces ahí vino la parte mala y en Guadalajara di conferencias agarradito de la silla y parado. Pero bueno, ya voy de salida. Todos ¿Pero mis qué? ¿Te enemigos. tropezaste con un Sufran libro? mis enemigos, de esta no, ¿eh? ¿Te tropezaste con un libro o qué? Ojalá, saliendo de la reunión con mi médico, que me dijo, ya estás bien de la lumbalgia. Iba dando brinquitos y en el estacionamiento pisé mal y caí sobre una costilla y me hizo una lesión en la última costilla del lado izquierdo, que me trajo Sí. frito mes y medio. Pero nada grave, nada me bajó el ritmo, pues. Oye, pero este año que finaliza, eh, el Fondo de Cultura Económica, ¿qué evaluación puedes hacer en términos de nuevos títulos, en términos de colecciones, en términos del trabajo de una editorial de Estado que pues es la más importante del país Y de América Latina, y de América Latina? compadre, yo estoy muy contento. Nuestros números son muy buenos. Y son varios los indicadores. Primero, repartimos 21 para el 21. Esos 2 millones de libros que Excelente. circularon llegaron por primera vez en un reparto estatal a la mano de los lectores. Nada de, te mando a la secretaría de no sé qué y me los guardas y se ven bien bonitos y pones los 7 juntos. Para nada. Repartimos en mano. Fueron 1,800 operaciones de reparto a lo largo y ancho de todo el país con un éxito muy grande. Fue una carga de trabajo desde julio hasta ahora brutal. Tuvimos que duplicar
el trabajo habitual de distribución, camiones, yendo a la Huasteca Potosina, metiéndonos en la zona minera de Zacatecas, regalando libros a chavillos en escuelas técnicas en Veracruz. Bueno, y lo logramos. Estamos al borde de terminar la distribución. Nos quedan 3 estados de la República que atacaremos en enero o febrero, porque van combinados con otros planes. Por ejemplo, Michoacán va combinado con la apertura de una nueva librería, con conferencias, con salida de libros en coordinación con el gobierno de Michoacán, bla, bla, bla. Nos quedan 3 estados por cubrir. Y bueno, el goteo que se produce diariamente cuando alguien llega a una de nuestras 105 librerías y dice, yo quiero un 21 para el 21. Bueno, esa fue una. La segunda es, desde julio pensamos, ya llegó la hora. Habíamos estado acumulando, produciendo libros sin bajar el ritmo a razón de 2 diarios y guardando, con muy mala distribución, porque nos empantanaba la pandemia de una manera cruel. Hubo momentos en que tuvimos el 75% de las librerías cerradas, la distribución atorada, bla, 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 ¿para qué les cuento? Y entonces en julio arrancamos. Conforme iban apareciendo semáforos verdes, actos presenciales, apertura de librerías, etc. Luego lanzamos una campaña de bajar el precio de los libros y la ganamos. En la Feria del Zócalo, un libro en la librería El Fondo costaba promedio 85 pesos, y eso que tenemos libros muy caros de ediciones de años anteriores, y un libro de las transnacionales costaba en promedio 190, 220 pesos. O sea, les ganamos la batalla de bajar el precio de los libros contra lo que digan, que no es posible, que no se... Ahí está la prueba. Luego lanzamos colecciones populares que tuvieron mucho éxito, como Vientos del Pueblo, sí, de 20 pesos, y empezamos a construir redes alternas de distribución. Una es la que se inauguró hace poquito en los puestos de periódicos de la Ciudad de México. Otra es, si tienes una sala de lectura en la Sierra de Puebla, el fondo te da un crédito de 1,000 pesos si quieres, y tú los puedes vender ganando centavos con cada libro, pero te amplía tu red de trabajo. Hicimos distribuciones masivas, sacamos una subserie de Vientos del Pueblo que llamamos Vientitos, con literatura infantil, para poder llegar a operaciones muy grandes de regalo de libro en comunidades muy pobres, muy, muy pobres, regalo de libros para niños, conmovedoras, porque de repente te abraza un niño y dices, lo primero que me regalan en mi vida. Sí, sí. Y bueno, además, algún día los quiero invitar a que lo vean en el terreno, porque cuando tú digas. Oye, no, nos da mucho gusto que cada vez que platicamos podamos platicar y que te puedas extender sobre el tema de los libros, porque también sabemos, y de las tareas del fondo, porque también sabemos que esto no aparece en la prensa mexicana. Es impresionante, pero nada de esto, o muy poco, pues, aparece en la prensa mexicana, Paco. La verdad es que hemos estado en guerra continua con las secciones culturales de 4 o 5 periódicos. Y además podemos poner sobre la mesa los nombres. Reforma, es el Universal con particular saña, es el Arlequín, ¿no? El Arlequín en el Universal, tiro por viaje. Pero además siempre mintiendo, o sea, tiene una puntería para decir mentiras que dices, bueno, y luego revisas y sabe, tiene 17 cuates que lo siguen en Facebook. ¿De veras le voy a contestar? Porque el efecto negativo es muy pequeño frente al efecto positivo. Nosotros de repente lanzamos una campaña para hacer un seminario de fomento a la lectura que está sucediendo en los últimos días, que sucedió en los últimos días en el mediano mes. Y se inscribieron 5,000 personas de todo el país, virtual. Y tú dices, este cuate con 17 dice, y a ese seminario no fue nadie importante. Dices, ya vas, voy a discutir contigo, con los chayoteros de ayer. Pero además es anónimo. Además, Paco, de postre es anónimo. O sea, ¿tú sabes quién es? Sospecho, pero no quiero decirlo públicamente porque me encanta la batalla contra el zorro conservador. Digo, a mí me llama la atención porque detrás del anonimato pues se pueden decir muchas cosas. Es responsabilidad ahí de la dirección del Universal, por supuesto. Yo diría
que permitan que anónimamente se digan cosas verdaderamente notables sobre lo que estamos haciendo en fomento a la lectura, en distribución, etcétera. Bueno. Ahora, esa batalla no se va a ganar, porque además, ¿qué es ganar esa batalla, Paco? Ganar esa batalla es construir redes alternativas de difusión basadas en la ciudadanía y en periodistas como ustedes. Y esa batalla sí la ganamos porque hay un cúmulo. Y además es un cúmulo muy chistoso y muy bonito. De repente hay un compañero en un periódico conservador de La Laguna que dice, maravilloso que llegaron los libros de 21, yo estuve, yo lo vi. Y esta especie de infantería que no está sometida a la ley del chayote, nos da aire de vez en cuando. Un locutor de radio. O sea, no está, hay que tener cuidado cuando dices que el mundo mediático está podrido. No es cierto, no es verdad. Está muy podrido, pero no está podrido totalmente. Es injusto, terriblemente injusto. Con el chavito que el otro día me entrevistó, que trabaja para un periódico muy reaccionario, de los que inventó Mancera para hacerse campaña, cuando me dijo, Paco, yo te garantizo lo que me vas a decir, pero no te garantizo cómo lo van a titular. Entonces dije, compadre, bendito seas por hablar claro. Ese chavito, mis respetos, le regalé más libros de los que tocaba, dije, para que se... Y hay muchos, fíjate, para bien de este país hay muchos. Sí, y en lo largo del país. Ahora, también hay, nosotros somos los periodistas, o este canal, sin embargo, al aire, es muy pequeño ante el poder también que tienen los recursos técnicos, humanos, que tienen, no digamos, no hablo de los medios convencionales, pero hablo de los medios de Estado, hablo de los medios, si no de Estado, sí, del gobierno federal, que no sé cómo estén potenciando precisamente, en términos informativos, la labor que realiza, por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica. Nos están dando un fuerte, fuerte apoyo. Pesan poco porque vienen de un pasado, como decías tú muy bien hace un rato, Alejandro, vienen de un pasado que vivía en la desconfianza, que es la televisión pública es la nada, ¿sí? Lo demuestran, su rating, ve sus contenidos de relleno. Y ese pasado no lo levantas de la noche a la mañana en términos de rating, pero apoyo todo, 22, 14, el 21, las cosas que hacemos en la Ciudad de México, ahí están. Y de repente le dices al cámara del 21, compadre, ya firmaste, sí, ayúdame a repartir libros. Y te ayuda, porque hay otro ambiente con los medios públicos. Son ecosistemas distintos. Está obviamente la televisión o los medios masivos comerciales. Y luego están los medios del Estado mexicano como tal, de gobiernos locales, etcétera. Y luego hay como una vertiente que es todavía muy pequeña en donde cabemos pues, los que decidimos pelearnos con todo y emprender una cosa, aunque sea menor, pero donde podamos decir exactamente lo que estamos pensando sin tener que estarnos cuidando de absolutamente nada. Pero reconstruir todo ese no lo vamos a ver nosotros, Paco. Yo tengo una memoria que me es muy útil y una reflexión que me es más útil. Lo que ustedes dos dicen pesa como 30 veces más que lo que pueda decir Broso o Loret de Mola. Y de alguna manera circula la niebla que es la información en este país. Y ahí está, y pesa, y crea opinión. Y bueno, ese 64% de aprobación de Andrés son sus hechos, pero alguien los tuvo que contar para que la gente lo supiera. Y estas cadenas de información de unos, de infiltrados en los medios grandes, de etcétera, pesan. Y tengo una memoria muy fuerte. Estábamos una vez hace años con los del 132 frente a Televisa, diciendo mienten, mienten, y regalando, nosotros llegamos a regalarles libros a los policías. El primero que se acercó dijo, mi hija es del CCH, ya me dieron, ¿no? El policía. Fue una manifestación muy inteligente, como varias de las del 132, que no confrontaba a los que no había que confrontar, confrontaba a los que había que confrontar. Y luego tuve la casualidad de estar sentado en una mesa en un restaurante chafa, yo no voy a restaurantes de lujo,
porque no me gusta la comida de los restaurantes de lujo. Yo soy populista de verdad. Y estaba en una mesa y encontré a un funcionario de Televisa hablando en voz más alta de lo que debía, diciendo, si esto sigue así, nos van a pegar donde no creen. Y yo paré la oreja rápidamente entre taco y taco. Y me dijo, nos van a pegar porque los anunciantes saben que los ratings están descendiendo vigorosamente. Y me quedé con la reflexión de que la opinión pública tiene un doble efecto, el efecto de tener opinión y el efecto de influir sobre las grandes cadenas. Cuando Marina me dice, este cuate que era cargaportafolios de la Operación Berlín y que se presenta a sí mismo como intelectual de élite, tiene 20 gentes siguiendo su columna en un periódico rascuache. No le des vuelo, jefe. Y yo le hago caso a mi hija que mide muy bien a los sapos. ¿Saben lo de los sapos? Sí, sí lo saben. Vas por el bosque, ves a un güey sapo, bueno, ya no se los cuento. Vale. Eso casi produce que me expulsen de Morena, el chiste de los sapos. No, mejor cuéntalo para que no para nada, ya lo conté tantas veces que... No, ¿qué tiene, hombre? A ustedes les gusta sacar carne con cuchillo. Esta semana he decidido no pelearme con Morena porque hay prioridades. La primera es ganar las elecciones estatales para demostrar que el peso del cambio sigue impulsándose. La segunda es ganar la reforma eléctrica, que es fundamental. La tercera es la revocación de mandato, que se presenta de una forma tan confusa, porque dicen, ¿para qué quiere ir contra la revocación de mandato el presidente? Pues compañeros, ni más ni menos, porque está creando el precedente moral para todos, que es la ciudadanía a mitad de mandato puede decir, te corrompiste y no sirve para tu casa. Vean, entonces estoy con que esas son las prioridades, entonces este mes no me voy a pelear con Morena dentro, me pelearé dentro de Morena. Ya casi se acaba el mes, también hay que decirlo. Ya digo, ya casi se fue el mes y casi estamos entrando en la gracia del segundo mes. Oye, Paco, la evaluación de 3 años. Hablabas tú hace un momento de los porcentajes de aprobación. Es cierto que al presidente le pegan todos los días, pero esta es mi apreciación personal, obviamente la más importante aquí es la tuya, pero yo siento que cada vez pierde más peso los que hace muy poco tiempo tenían mucho peso. Por ejemplo, alguien que dice de repente, este día se dio un golpe militar de Estado, tal, y nosotros bromeábamos en la tarde porque decíamos, carajo, o sea, yo salí y no había un solo soldado. ¿Dónde estuvo el golpe? Porque no nos dimos cuenta. Pero todo eso no se va al vacío ya. No es que lo puedes decir y ya. O sea, porque sí se va a algún lado. La gente lo está viendo y lo sopesa. Ya, hagamos una reflexión terrible. Nosotros somos una generación que creció con, lo dijo Zabludovsky, y no se sabía, no era público, no era generalizado, que Zabludovsky tenía un teléfono rojo donde el presidente o secretario de Gobernación le daba el titular del noticiero de la noche. Yo lo sabía porque trabajaba haciendo pendejadas en Televisa en aquella época y varias veces pasando frente a su despacho lo vi y pregunté, ¿con quién habla? No, pues un cuarto para no sé qué, habla con el secretario de Gobernación que le dice qué tiene que decir. Nosotros somos de esa generación. Afortunadamente el agua ha corrido. Y cuando hoy le dicen los planes de promoción de Sembrando Vida no están funcionando, pues lo dirán 30 veces, pero el campesino que está sembrando pescado por una pequeña piscifactoría en Lagos, en Michoacán, pues sabe que no es cierto. Y lo cuenta y lo dice, de tal manera que sostiene la popularidad de Andrés. Sí, hay también, hay que decirlo, una visión del país muy metropolitana, por decirlo menos. Hay quienes no salen del corredor Polanco, Condesa, Las Lomas,
Y esa es la visión del Deja la país que Condesa tiene. tranquila, el corredor Polanco Las Lomas. Sí, tranquilo, Álvaro. Déjanos a los de la Condesa tranquilos. También Oye, la Llegamos hace Condesa 40 ahí. años ahí. También Yo tengo ahí la casi 20 Condesa. años aquí viviendo, pues espérame. Qué óvole. No, pero sí, tal A cual, lo que Álvaro, voy perdón. es efectivamente esa visión Bien, sí. de burbuja que existe en la élite o en las élites que, bueno, les permiten concluir a partir de lo que alcanzan a ver en la cuadra donde viven y a donde salen solamente en coche. Y Te por eso cuento muchas una, veces se equivocan. te cuento una historia horrible. A ver, Un día me pregunté, ah, este periódico que está titulando esto falsamente, es mentira lo que está diciendo, ¿cuántos lectores tiene? Y pregunté y encontré respuestas. Y me dijeron, tiene con suerte 6,000 lectores y eso porque lo regalamos en algunas líneas aéreas. 6,000 lectores. Y entonces, para qué les sirve a la voz de la carroña este instrumento que tiene 6,000 lectores en un país del tamaño del nuestro? ¿Saben para qué les sirve? Para entrar todos los días su titular en los condensados de notas que se distribuyen a lo largo y ancho del aparato estatal, del aparato de los gobiernos de los estados, de las oficinas de todos los que tienen oficina, La etcétera, síntesis. en las famosas síntesis, y que les da un espacio que la realidad no les da. Nadie se pregunta, ¿y esta nota la leyeron más de 6,000 personas, con todos los que regalan en las líneas aéreas? Y tienen una sobrevaloración. Y tienes razón, Álvaro, cuando dices que vivimos en la burbuja chilangocrática. Nosotros tratamos de reventarla. El festival que hicimos de Fomento a la Lectura tuvo 106 sedes en toda la República, no solo estuvo en Los Pinos, sí. también estuvo en las playas de Acapulco y no te quiero contar, y reventarla. Pero este mundo encerrado de ¿cómo los llamaríamos? Los resúmenes informativos, los resúmenes de cabeceras, da una visión desproporcionada al impacto que tiene la prensa carroña. Y la misma, e incluso la misma información la recategoriza. Es un oficio de los que somos periodiqueros, que crecimos, hicimos la vida dentro de las redacciones, es un oficio decidir dónde va cada nota en una portada y en qué página la mandas, etcétera, porque pues ahí hay un criterio de editor. Y lo que hacen la síntesis es agarrar, editar esa inteligencia que hay detrás de un editor y simplemente pegar una nota tras otra. Ahora, de alguna forma, esa circulación tan breve se convirtió en la palabra de Dios porque pues construyó personajes que ahora se están deconstruyendo, pero construyó personajes que con 5 lectores marcaban un ritmo en la nación, marcaban un ritmo en la opinión pública y decían a la gente qué es lo que se tenía que pensar en distintas latitudes, Paco. Yo daría un consejo a los que hacen resúmenes informativos, que es valoren qué medio lo generó y si no tiene más de 50,000 lectores, ni lo mencionen. De tal manera que no estemos autoenvenenándonos. Se les acaba el negocio. A mí me llega todos los días un resumen informativo. ¿Quién lo hace para quién, Paco? ¿Quién lo paga? En nuestro caso nadie, porque nuestro equipo de prensa tiene un registro muy fiel de notas sobre el fondo, notas culturales de interés general, notas culturales de interés internacional. Y me llegan este resumen, un chingo de basura, yo selecciono a toda velocidad, pero por ejemplo, leí anoche los 6 libros recomendados por el New York Times. Me llegó junto con los titulares de un periódico que ese ni a 3 lectores debe llegar, que son escandalosos. Entonces, me llega, pero ¿cuántas oficinas y cuántos funcionarios de todo el aparato estatal, llega hasta municipios, les llegan estas síntesis distorsionadas informativas? El concepto además periodicazo, te dieron un periodicazo, sí. ¿no, compadre? Sí. Es un concepto envenenado.
Sí. porque tienes que actuar en consecuencia de la cantidad de periodicazos que te dieron esta semana. Yo lo sustituí por te voy a regalar una foto dedicada de Lili Telles en lugar de darte un periodicazo. ¿Quieren una? Tengo fotos dedicadas de Lili. No, quédate No, con ellas. No, está cabrón. ¿Sabes qué? A la 4T todavía le falta sentido del humor. Sí. Y relajarse un poquito. La crítica, sobre todo, Paco, tienen que empezar a entender hacia el interior de la 4T que puede haber una crítica que construya, porque es muy complicado decir cualquier cosa, porque luego encuentran, ligan, piensan, arman, etcétera. ¿No lo ves así? Desde Díaz Ordaz vivimos en un país que está normado por las conspiraciones. Díaz Ordaz soñaba todas las noches qué conspiración es la de hoy y actuaba en consecuencia. Esta lógica del conspirativismo, de hay segundas intenciones cuando dice lo que dice, te crea una actitud de rechazo a la crítica positiva, que es cierto, no abunda además, equivocada. Tenemos que ser mucho más flexibles, más sentido del humor y decir de cada cual habrán sus historias y sus hechos. ¿Quién es este cuate que está diciendo esto? ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho durante los últimos 30 años de su vida? ¿Cuántas becas que no debió haber recibido? ¿Cuántas veces fue funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores en algún extraño país? O ¿en qué ha trabajado? Hay algunos de nuestros críticos de la derecha, comillas, intelectual, cierro comillas, que tú dices, ¿de qué han vivido los últimos 30 años? Me gustaría dar un curso en la Escuela de Comercio y Administración que se llama Sherlock Holmes ataca de nuevo y que empieza diciendo, follow the money, camaradas, sigan el dinero. Estudien de qué han vivido estos 100 portavoces de opinión pública durante los últimos 30 años. Sería bien divertido que me reclute para hacer sus tesis a 8 contadores. Sí. Yo te preguntaría por último de mi parte, Paco, ¿qué ha finalizado la primera mitad de la administración del presidente López Obrador? Vienen casi 3 años todavía intensos para empezar el proceso de revocación de mandato que, conforme a los planes, parece que ya hoy, con las firmas que se entregaron, sería irreversible, salvo que el INE sencillamente diga no lo quiero organizar. Pero vienen 3 años en los que también van a robustecerse o a sustentarse más el proyecto del presidente y va también a sacar la banderita para inaugurar muchas obras. Yo lo que pasa es que soy mal comentarista de visiones generales de futuro. El fondo me obligó a una práctica diaria obsesiva con orejeras, que es aquí, aquí, aquí. Y normé un criterio que yo puede ser equivocado, pero es el que me ha permitido mantener el ritmo que hemos mantenido, que es el de Alcohólico Anónimo, y eso que yo soy abstemio. Solo por hoy. Solo por hoy. Y entonces preveo a muy corto plazo. Cuando me dicen, ¿cómo va el plan para el año que viene? Yo digo, uy, el año que viene, me queda el fin de año todavía, voy con pasión por la lectura a ofrecer libros gratuitos. No, el año que viene lo hablamos el 2 de enero. Y lo que sí hay que recoger experiencia y reformularla. En el sector del libro hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Y además estamos con una curva económica de 2% de aumento de nuestras ventas a la semana, lo cual es el indicador más claro de que salimos de la crisis pandémica, a no ser que haya un rebrote, porque también juegas en un planeta donde de repente caen aerolitos, man. Sí, sí. Paco, pues queremos agradecerte, desearte un mejor año, el siguiente, que sea un mejor año para todos, para México, para ti, para todos nosotros, que sea un mejor año, y agradecerte pues por toda la oportunidad que hemos tenido de conversar en estos meses tan complicados en el encierro. Y pues en general, Paco, si tienes un mensaje para la gente,
para el próximo año, ¿qué les dirías? ¿Qué les dices? Les digo, la 4T no la para nadie. Va a seguir evolucionando y creciendo. El gran obstáculo es que la 4T necesita una cuarta pata de la mesa, que es la pata de la movilización social. Si no sumamos la movilización social, Andrés va a estar empujando y empujando y empujando con un aparato del Estado que es verdaderamente pésimo, burocrático, lento, ineficiente y en algunos sectores, yo diría que en el nivel 3 todavía tenemos mucha corrupción. Hemos limpiado el 1, hemos limpiado el 2, pero en el 3 todavía hay estructuras de bloqueo, de sabotaje, etcétera, que hay que seguir limpiando. Y hay que perder timidez a la hora de limpiar la casa, ¿no? Yo creo, y tenía una bola para adivinar el futuro, pero me fui a jugar boliche con ella y valió madre. Que se viene años de lucha social muy interesantes y la parte que me resulta extraordinariamente atractiva es el papel que juega la información en estos momentos, que supongo que es nuestra pesadilla de todos los tres que estamos aquí, ¿no? Sí, Paco, efectivamente. pues muchísimas gracias. Siempre un gusto estar contigo. Es muy probable que por la noche caigan lluvias, pues también efectivamente hace un airecito más que fresco, como que sí, después de las 8 de la noche. ¿Tú crees que se están pronunciando fíjate nada más, qué barbaridad.